Yo creo que la valoración general del modelo de financiación que padecemos en España es muy negativa. Tenemos un sistema que tiene tres problemas muy gordos que exigirían una revisión rápida y muy en profundidad. El primero es una cuestión de que es un sistema incomprensible. Es muy complicado, muy poco transparente. A un ciudadano en la calle es imposible explicarle cómo funciona el invento. Incluso a gente que nos dedicamos a esto nos cuesta entender cómo funciona el invento. La ley no hay quien la entienda. Yo, si alguna vez les cuesta dormir, cójanse la ley de financiación regional y verán cómo enseguida les entra el sueño, porque no hay manera de entender lo que dice aquello. Hay dos problemas más de sustancia que son verdaderamente graves. Pero es un problema de equidad. El sistema de financiación que tenemos genera un reparto de recursos entre regiones que es muy desigual y muy caprichoso. Esto es verdad incluso si nos centramos solo en las comunidades de régimen común, y es mucho más verdad todavía si incluimos a los territorios forales. El País Vasco y Navarra, que tiene una financiación muchísimo más generosa que cualquiera de los demás territorios españoles. Eso por un lado. Luego, por otro lado, en términos más de eficiencia, hay otro problema enorme, que es que el sistema tiene un déficit de responsabilidad fiscal por parte de los gobiernos regionales enorme. Luego entraré un poco en lo que quiere decir esto, pero la falta de responsabilidad fiscal es un problema en el sentido de que se carga el mecanismo de rendición de cuentas y de control democrático de los gobiernos regionales, y además genera una tendencia crónica al exceso de gasto que, como estamos viendo en estos años de crisis, se está convirtiendo en un problema grande. ¿Cuánto dinero tiene realmente cada comunidad para cubrir las necesidades que necesitaría cubrir? 100 sería la media nacional, y he señalado la posición de Madrid, que está ligeramente por encima de la media. Entonces, aquí hay varias consideraciones. En primer lugar, el abanico entre la mejor y la peor tratada es mucho más grande de lo que sería razonable. Tenemos en la cola superior a Cantabria, Rioja y Extremadura, que están cerca de 120, y tenemos en la cola inferior a Valencia, Canarias y Murcia, que están entre 93 y 95. Hay un abanico de más de 20 puntos entre la región mejor financiada y la peor financiada, por unidad de necesidad, insisto, y esto es algo que es muy difícil de compatibilizar con un principio fundamental de la Constitución española, que es el principio de igualdad. Supone que los españoles somos todos iguales, debemos tener los mismos derechos y, entre otras cosas, deberíamos tener acceso a servicios públicos parecidos en cuanto a su calidad, y esto no se cumple. Si aquí pusiéramos el País Vasco y Navarra, la cosa todavía sería mucho más dramática, porque el País Vasco y Navarra están en torno a 170. O sea, tienen un 70% más de recursos por habitante ajustado que cualquier comunidad de régimen común, y eso sin tener en cuenta una cosa muy importante, que es que tiene una presión fiscal bastante más baja que las demás. O sea, han bajado mucho los impuestos en relación al resto de comunidades autónomas. O sea que hay un problema grande de equidad, un reparto muy desigual que presenta problemas graves de constitucionalidad, diría yo. En segundo lugar, el sistema es caprichoso. O sea, el IRPF reduce las desigualdades de renta entre ciudadanos, pero no cambia su posición. Entonces, si alguien gana más que yo antes del IRPF, otras cosas iguales, si tenemos el mismo número de hijos y las deducciones por vivienda parecidas y tal, pues después de pagar el IRPF, ese señor seguirá teniendo más dinero que yo. Sin embargo, en las comunidades autónomas esto no es verdad. O sea, el sistema es una especie de lotería que hace que algunas comunidades pobres y por lo tanto pagan menos impuestos acaben con una financiación muy superior a otras comunidades ricas que pagan mucho más impuestos, y a la inversa, ¿no? Está claro a quién perjudica el sistema: aquellas comunidades que tienen una peor financiación por habitante ajustado y por lo tanto disponen de menos recursos para prestar los servicios que necesitan sus ciudadanos, y esas son Valencia, Canarias, Murcia y Andalucía, básicamente. ¿A quién beneficia? Pues a la cola, al otro extremo de la distribución, que son las que tienen más de lo que tendrían que tener, que son Cantabria, Rioja, Extremadura, Castilla y León, Asturias y Galicia, digamos.
Madrid, que era otra pregunta, ¿dónde está? Pues Madrid básicamente está donde tendría que estar, donde tendríamos que estar todos, que es en la media del sistema. O sea, si nos creemos que todos los ciudadanos españoles somos iguales, pues lo lógico es que todas las comunidades puedan prestar servicios similares y por lo tanto la forma de asegurar eso en la práctica es darles a todas una financiación por habitante ajustado similar. El segundo problema del sistema es un problema de incentivos que tiene que ver con lo que los economistas llamamos la existencia de restricciones presupuestarias blandas. Esto lo que quiere decir es que las autonomías no se terminan de creer, con razón además, de que su presupuesto es su presupuesto y de que no hay regalos del gobierno central. Piensan, y además ha sido históricamente cierto, que pueden gastar más de lo que tienen porque luego vendrá Madrid a rescatarlas. Madrid quiere decir la administración central, el Estado. Y esto genera un problema muy gordo desde el punto de vista del funcionamiento de un Estado descentralizado como el que tenemos, porque se carga el mecanismo natural de rendición de cuentas y de disciplina fiscal, que es la idea de, bueno, si yo quiero gastar más, tengo que pedírselo a mis ciudadanos, tengo que subir impuestos, y eso me costará votos. Eso pone un límite al gasto de las comunidades autónomas. En el momento en que se rompe ese nexo, que piensan que pueden gastar más y luego se lo regalarán sin necesidad de subir impuestos, entonces tenemos un problema, primero de rendición de cuentas, que es un problema para la lógica democrática, y después de un sesgo muy claro hacia el exceso de gasto. Y fíjense que entre 2003 y 2009, el gasto de las comunidades autónomas como fracción del PIB aumenta en un 30 y pico %. Es un aumento insostenible, o sea, esto es una cosa bastante marciana, no se da con frecuencia aumentos del peso de una administración de esta magnitud en tan pocos años. Luego es verdad que cuando entra la crisis hay que recortar, pero incluso fíjense que incluso después de todos los recortes que llevamos seguimos estando bastante por encima de donde estábamos en el año 2003. O sea que el crecimiento de las comunidades autónomas ha sido espectacular. Fíjense que durante los años de la larga expansión que tenemos entre 1995 y 2007, tanto los ayuntamientos como el Estado central hacen lo que se supone que tienen que hacer en épocas de expansión, que es rebajar su deuda en relación al PIB. Ahorran y van reduciendo la carga de la deuda para tener un colchón para cuando las cosas se vuelvan a poner mal, entonces poder hacer una política contracíclica. Sin embargo, las comunidades autónomas no. Las comunidades autónomas mantienen, durante esa larga expansión no ahorran básicamente ni un duro, sino que mantienen el nivel de deuda estable, y luego cuando cambian las tornas y la situación empeora, pues las tres administraciones vuelven a gastar más. Pero claro, los ayuntamientos y el Estado lo hacen partiendo de un nivel de deuda que han rebajado considerablemente, y las comunidades autónomas lo hacen partiendo de un nivel de deuda que no han rebajado en absoluto, y con un aumento mucho mayor del gasto. O sea que la explosión de la deuda autonómica entre 2008 y 2012 es bestial, o sea, se multiplica por 3 en pocos años. O sea que estas son las consecuencias de romper el mecanismo natural de control del gasto en un Estado descentralizado. A la vista de lo que acabo de decir antes, yo soy partidario de que la comunidad que sube los impuestos se quede con los rendimientos de los impuestos. Por lo tanto, si el gobierno central es el que sube el IVA, pues se tiene que quedar con el incremento del IVA. Lo que no puede hacer, por motivos que yo creo que son obvios a la vista de lo que acabamos de discutir, es regalarle dinero a las comunidades autónomas. Sin dar la cara, que les llueva más dinero, pues lo va a gastar, sin que tenga un coste para ellos. Entonces, lo que no es lógico es la forma en la que se ha instrumentado esto, porque lo lógico sería que hubiera dos tramos separados, un IVA estatal y un IVA autonómico, entonces que si el Estado sube el tramo estatal se quede con ello y ya está. Lo que pasa es que, como lo han hecho de una forma tan liosa, que hay un porcentaje de reparto, entonces tienen que deshacerlo vía fondo de suficiencia, lo cual acaba siendo muy poco transparente y bastante lío. La otra cosa que tendría que ser verdad, y este es otro de los problemas del sistema, es que las comunidades deberían poder subir su tramo del IVA. Pasa que con el sistema actual, la normativa europea no permite que el tipo del IVA sea distinto en una región y en otra. O sea que la única forma de hacerlo, y yo creo que habría que hacerlo, sería una cesión colegiada al conjunto de las comunidades autónomas de la capacidad de subir o bajar el IVA,
que se pongan todas de acuerdo. Si necesitan más dinero, en vez de ir a pedir dinero a la Administración Central, pónganse ustedes de acuerdo y suban su tipo de IVA. Esta sería la forma lógica de hacerlo. Pero tal como está montado el sistema, o sea, la idea de que si el Gobierno Central sube sus impuestos, automáticamente les tenga que regalar a las comunidades autónomas sin coste político ninguno para ellas una parte de los rendimientos, es parte del problema que mencionaba antes de falta de responsabilidad fiscal de las comunidades autónomas, y a la vista están los resultados de esta situación.